No importa en qué parte del mundo te encuentres, seguir a Cristo cuesta. ¿Okay? A veces implica perder ingresos, a veces implica cambiar un hábito, a veces implica multiplicar tu tiempo, a veces implica horas de sueño o tiempo con tu familia. Pero los sacrificios sinceros nunca son dados en vano, nunca se pierden, se transforman en bendiciones eternas. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. Imagina que tienes una casa, un negocio y amigos. Y has trabajado toda la vida para poder tener una estabilidad económica y social, y de pronto el Señor te pide que dejes todo. La historia de Leí y su familia se repite nuevamente, pero ahora en la actualidad. Eso fue exactamente lo que vivió Newell K. Whitney, un hombre fiel, trabajador y próspero que era dueño de una tienda en Kirtland. Y de repente el Señor le llama que deje todo y se pueda mudar a Adán-on-the-Aman. Y aunque debía de haber sido durísimo, el Señor le da una promesa muy clara que aplica también a nosotros si obedecemos. Su sacrificio será más sagrado para mí que su ganancia. Y esa es una frase que define lo que realmente vale en el cielo. Bienvenidos al episodio número 42, en donde estaremos viendo Doctrina y Convenios desde el 115 hasta el 120. ¿Okay? Así es. Y les agradecemos mucho por acompañarnos y por estar estudiando junto con nosotros el manual de Ven, sígueme, y esperamos que puedan tener un enfoque práctico de las Escrituras para su vida en esta lección. Así es, Adrián. Fíjate que estaba pensando en estos tiempos difíciles que los miembros de la iglesia en la antigüedad, bueno, de esta dispensación, vivían, y cómo es que el Señor les había pedido edificar un templo y ya tenían que dejarlo. Solamente les había durado el placer de tener un templo 2 años, y entonces el Señor les pedía que otra vez se movieran y que lo hicieran rápido por su bien. Pero me gusta también el capítulo 115, Adrián, que habla de una parte sumamente importante para nosotros como miembros de la iglesia, que de hecho nuestro profeta nos habló hace algunos años, en el 2018. Nuestro profeta Russell M. Nelson nos estaba hablando sobre la importancia del nombre de la iglesia y lo importante que es para el Señor, ¿no? Y me encanta porque esta sección 115 habla precisamente de esto. Y Adrián, ¿me podrías ayudar a leer en la sección 115 el versículo número 4 para empezar? Claro que sí. Dice, porque así se llamará mi iglesia en los postreros días, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Así es. Y hay algo que me encanta del discurso del presidente Monson, porque él pregunta, ¿quién dio el nombre a la iglesia? Y según esta revelación que encontramos en Doctrina y Convenios 115, la reveló el Señor mismo. No la reveló una empresa o un grupo de eruditos en mercadotecnia para que pegara y que la iglesia tuviera fuerza próspera y ganara muchos miembros de la iglesia. El Señor mismo instituyó el nombre de su iglesia. Y me encanta porque podemos aprenderlo en las antiguas escrituras, bueno, en las escrituras en el libro de Mormón, cómo es que el Señor les enseñaba al pueblo nefita, la manita, cuando vino a visitarnos a las Américas. Y se encuentra en 3 Nefi 27, donde precisamente pasaba que ellos compartían el evangelio y tenían esta duda de cómo llamarle a su iglesia. Y entonces el Señor les dice, ¿cuál es el problema? Dice, y el Señor les dijo, de cierto os digo, ¿por qué es que este pueblo ha de murmurar y disputar a causa de esto? ¿No han leído las escrituras que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, que es mi nombre? Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día. Entonces es importantísimo, Adrián, que la iglesia tenga el nombre de Él
en el nombre de la iglesia. Claro, y en el versículo 8 de Tercer Nefe 27 dice, ¿y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Exacto, gracias Adrián. Precisamente eso. Y tenemos un apodo común que el presidente de la iglesia, el profeta Russell M. Nelson, nos pidió que pudiéramos evitar decir. Este es el conocido mormones, ¿no? Y era popular. Yo me acuerdo que teníamos en nuestros tiempos hasta tarjetitas que hacíamos en la primaria de sé feliz, sé mormón, ¿no? Pero el profeta recibió la revelación del Señor de que esto ya no se llevará a cabo, sino que realmente denotáramos que es la iglesia de Jesucristo. Y al decir mormones, pues sí, tenemos el libro de Mormón y respetamos al profeta que ayudó a recopilar los anales y hacer esto escrito y maravilloso que podamos tener en nuestras manos, que es el libro de Mormón. Pero y aún el libro de Mormón se llama el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Exacto. Pero lo honramos, pero no es su iglesia. La iglesia es de Jesucristo. Así es. Y bueno, me gusta mucho en el discurso que mencionas, Damara, que el profeta dice, con todos los problemas que están pasando en el mundo, ustedes se preguntarán por qué algo tan insignificante requiere mi atención. Pero nuevamente, cuando el profeta habla, lo hace a través de la inspiración de lo que Dios y Jesucristo quieren. Y para Cristo, para Jesús, era importante o es importante que su iglesia lleve su nombre. Así es. Dice él que es una gran victoria para Satanás que nosotros no mencionemos que la iglesia es de él. Entonces podemos también decir que somos santos de los últimos días, pero estamos evitando decir el nombre de Jesucristo. Y nosotros cada semana recordamos que tenemos que tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. Y si evitamos decir el nombre completo de la iglesia, pues entonces estamos no dándole el lugar al Señor que merece por su gran sacrificio que hizo por nosotros. Me gusta una parte del discurso también que menciona que la radio podrá ser, o el mundo podrá tomar su decisión en cuanto a cómo nos llama, pero sin embargo nosotros como miembros de la iglesia debemos defender este nombre. Me tocó estar en seminario, afortunadamente con los jóvenes, y la hermana hizo un ejemplo súper padrísimo, espontáneo, muy, muy padre. Se dirigió a un joven y le llamó por otro nombre. Inmediatamente todos los jóvenes corrigieron a la maestra, para defender a su amigo, ¿no? Y luego la maestra... Con semejantes pantalones. Sí, y la maestra se quedó... Era un ejemplo solamente de esto, de la importancia que es llamar las cosas como son. Y los jóvenes compartían que había personas que les podían apodos. Y al final del día no sabían cuál era el nombre principal de ellos. Y para los padres que le pusieron ese nombre era un poco ofensivo. Claro. Y así como es ofensivo para nosotros como padres que nuestros hijos no se les llame por su nombre y no se les reconozca, el Señor debe sentir lo mismo cuando no llamamos a su iglesia por su nombre. Y esa semana yo tuve la oportunidad de compartir varias veces el nombre de la iglesia. Y me preguntaban, ¿y de qué iglesia eres? Y yo, soy de la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. Y lo decía tal cual es un nombre completo y me sentía dichosa y con el gozo, ¿no? Y se quedaban, como la mayoría de la gente se queda cuando escucha nuestro nombre, así como el signo de interrogación arriba, ¿no? Y malamente yo todavía digo, bueno, nos conocen como mormones, pero el profeta nos invita a no hacerlo de esa manera. Si nos llegan a preguntar, bueno, ¿son mormones? Si te refieres que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sí, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo. Y es importante que digamos que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo restaurada. Así es. Y muchas veces en este mensaje que dio el presidente Nelson, tomamos únicamente la parte en donde nos invita a que digamos el nombre correcto. Pero Damara, al final del mensaje vienen las promesas. Y no sé si lo traes preparado. Sí, pero me encantaría que tú no las leyeras. Dice, mis queridos hermanos y hermanas, les prometo que si hacemos lo mejor posible por restaurar el nombre correcto de la iglesia del Señor, aquel cuya iglesia esta se derramará su poder y sus bendiciones sobre la cabeza de los santos de los últimos días,
de formas que jamás hemos visto. Tendremos el conocimiento y el poder de Dios para ayudarnos a llevar las bendiciones del Evangelio restaurado de Jesucristo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y para preparar el mundo para la segunda venida. Así es. Las bendiciones son grandes. Creo que cuando defendemos el nombre de Cristo, podemos escuchar su nombre y resuena en nuestra cabeza y representamos más íntegramente lo que es su iglesia, ¿no? O defendemos la verdad de la iglesia. Para mí fue algo muy bonito poder compartir con amigos que soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y curiosamente ellos tampoco reconocían quiénes eran los mormones. A lo mejor estamos haciendo un muy buen trabajo, hermanos, al defender este nombre de la iglesia, el buen nombre de la iglesia. Y sin duda, como dice Adrián, las bendiciones del Señor sobreabundarán para nosotros si cumplimos con esto que el Señor nos ha pedido por medio de nuestro profeta, que podamos decir el nombre de la iglesia por más largo que sea. Y me gusta una anécdota que dice el Elder Hoyos, que dice que en la radio le dijeron, ¿y por qué tan largo? Bueno, porque el Señor mismo instituyó ese nombre. Nadie más se lo puso, más que el Señor mismo. Y entonces el locutor dice, bueno, entonces con gusto lo repetiremos. Y es así como debe ser. Fíjate que yo me acuerdo, Damara, que cuando pasó eso, también el profeta mencionaba que en los algoritmos de las redes sociales y del internet, cambiar el nombre de la página, le decían los expertos que iba a ser muy caótico. Pero aplicando el título de esta lección, su sacrificio será más sagrado para mí que su ganancia. Es más importante a la vista del Señor que sacrificáramos esos números, esos algoritmos, esas búsquedas en internet, que hacer la voluntad de Dios. Entonces, con el tiempo nos damos cuenta que el nombre de la iglesia, de manera correcta, la página de YouTube es una de las más visitadas, el sitio de la iglesia también. Entonces, aunque sí tuvo una repercusión, los efectos no fueron tan grandes como todo el mundo pensaba que iban a ser. Y bueno, precisamente platicando ya de lleno a las personas para quienes se entregaron estas revelaciones, me gustaría platicar un poco acerca de la sección 117 y 118. Y entonces aquí sucede algo bien interesante, porque pasa algo muy, muy común. El Señor da un mandamiento y queremos siempre aplicarlo para nosotros, pero a veces el Señor le manda una cosa a alguien y otra cosa a otras personas, y no necesariamente puede ser lo más práctico o lo más inteligente ante la vista de nosotros, claro, a obedecer esos mandamientos, como lo fue hace algunos años el cambio o reforzar, porque no se cambió el nombre de la iglesia. Cambió el nombre de la iglesia. O sea, reforzar el nombre correcto de la iglesia. Y bueno, en esta sección habla con 3 hombres: William Marks, Newell Whitney y Oliver Garner. ¿Ok? Los 2 primeros se les pide que salgan sin demora de Kirtland. De hecho, la escritura por ahí vamos a ver que les dice: salgan mañana, así al despertar. Ya, váyanse ya. Como si hubiera algo que viniera detrás de ellos, ¿no? Y dejando atrás sus propiedades y la seguridad económica que tenían. De hecho, me recuerda, Adriana, cuando a José se le dijo que saliera con María, así de ya. Y la importancia de poder ser obedientes, ¿no? A lo que el Señor pide, sin importar si sepamos o no lo que viene, ¿no? Pero es importante obedecer. Así es. Y te voy a pedir, Damara, por favor, si me puedes ayudar a leer Doctrina y Convenios 117, versículo 8, por favor. Y 8. Aquí les está hablando a estas personas, ¿no? Dice: no hay suficiente lugar en la colina de Adán on the Amán y en los llanos de Olaja, sin Neá, o sea, la tierra de donde moró Adán, para que tengáis que codiciar lo que no es más que una gota y despreciar las cosas más importantes. Probablemente para estos hermanos, lo que tenían, ellos habían trabajado para poder ganárselo, y era prosperidad, era algo grande, pero ante los ojos del Señor solamente era una gota. O sea, algo insignificante. Entonces,
Me imagino que ellos habrán sentido en su corazón, oye, pues, ¿cómo no? A ver, ¿qué no hay suficiente espacio allá donde te voy a mandar? Y bueno, aquí tenemos que entender que esta escritura es algo poderoso. El Señor los estaba invitando a soltar lo temporal para poder recibir a cambio algo eterno. Algo celestial. Y podemos decir que tenemos un testimonio, podemos decir que sí creemos, pagamos nuestro diezmo, pero ¿qué va a pasar cuando el Señor nos pide un sacrificio más grande? Cuando ese sacrificio tenga que contemplar la comodidad y todas las bendiciones o la gran mayoría de las bendiciones temporales que hayamos recibido. Yo creo que no fue una situación fácil, Damara, para esas personas. Probablemente en consejo familiar habrán dicho, ¿vendrá de Dios? O ¿por qué Dios quiere esto de nosotros? O pudieron haber tratado de aconsejar al Señor. Oye, ¿y si mejor nos esperamos y vendemos esta propiedad o nos esperamos a que venga el comprador adecuado? Como muchas veces queremos hacerlo. Ajá. Aquí entendemos que tenemos que estar dispuestos a dar más allá de lo normal a veces que el Señor nos pide. E implica ser humildes, ¿no? Que es lo que veíamos en la sección pasadas, que es importante poder corregir ese sentimiento de pensar que nosotros creemos saber más que el Señor mismo, ¿no? Y básicamente esta escritura no solamente habla de soltar dinero o de soltar posesiones. Uh-huh. Habla de fe, habla de confianza y habla de obediencia. Porque todos nosotros tenemos nuestro Kirtland, ¿okay? Sí. Todos tenemos ese pedacito en que nos sentimos seguros. A lo mejor ese llamamiento que tenemos y nos extienden un llamamiento nuevo. Imagínate qué difícil ha de ser para nuestros queridos maestros de seminario que están acostumbrados a levantarse 1 hora y tener su rutina y de repente se tienen que levantar a las 4 de la mañana para poder darle clase a nuestros hijos. O a lo mejor llega un llamamiento nuevo en donde tú estás acostumbrado a, terminando los servicios, irte a comer con tu familia y de repente no puedes. Porque tienes que quedar a contar diezmos. ¿Okay? O probablemente estés muy cómodo en tu casa, ya grande, ya de tercera edad, y el Señor te está llamando a una misión. Claro. Y no quieres dejar a tus nietos, no quieres dejar la comodidad de tu sillón. Pero bueno, aquí nosotros aprendemos que tenemos que ir más allá, ¿ok? Damara, por favor, si nos puedes ayudar a leer Doctrina y Convenios 117, versículo 12, por favor. Así es, y dice, además os digo que tengo presente a mi siervo Oliver Granger. Ajá. Aquí, de cierto, le digo que su nombre se guardará en memoria sagrada de generación en generación para siempre jamás, dice el Señor. Así es. Aquí está hablando a nuestro hermano Oliver Granger. Y entonces a él no lo envía lejos. Uh-huh. A él, a diferencia de esos hermanos, le pide que haga una misión que no va a ser tan popular, ni va a ser tan conocida. Él se tiene que quedar en las tierras, ¿ok? Y él tiene que resolver los asuntos financieros de la iglesia. No fue fácil y aparentemente no tiene ningún éxito financiero. Pero el Señor vio su esfuerzo. Claro. Recordemos que cuando trabajamos en la obra del Señor, pues tenemos métricas, tenemos metas, pero más que lograr ese número o esa cantidad o esa meta, el Señor valida nuestro esfuerzo. Claro. ¿Okay? Si me permites, Adrián, ¿puedo leer el número 13? Por favor. Dice, por tanto, luche seriamente por la redención de la primera presidencia de mi iglesia, dice el Señor, y cuando caiga, se levantará nuevamente porque su sacrificio será más sagrado para mí que su ganancia, dice el Señor. Así es, porque el Señor, Damara, no mide resultados. Exacto. Mide fidelidad. Uh-huh. Disposición también. Exactamente. Quizás nadie más lo notó. Quizás para todos la misión de él fue un fracaso o bueno, cumplió. Uh-huh. Pero el Señor vio su dedicación y el deseo en su corazón. Y de generación en generación lo recordamos hoy en día, Adrián. Así es. Y lo mismo pasa con ustedes que nos están viendo detrás del teléfono, de la computadora, de la televisión, y con nosotros también que estamos de este lado. Cada acto de fe, aunque parezca sencillo, es una ofrenda sagrada
para el Señor. Así es, Adrián. Podemos no saber qué es las dificultades que puedan estar viviendo ustedes en sus familias, pero seguramente sus nietos que escuchan su testimonio fuerte puedan agarrarse en algún momento cuando sean adultos y salir de aquella dificultad que tienen porque se acordaron de que sus abuelos fueron fieles a la iglesia, ¿no? Entonces, qué bonito es poder ver esto que pasa en las familias, ¿no? Fíjate que hay una cita del presidente Russell M. Nelson que me gusta mucho, que encontré haciendo ese estudio, que la dio en la conferencia general en abril del 2021 y dice: el Señor ama el esfuerzo, porque el esfuerzo trae fe y la fe trae poder. Así es. ¿Okay? Entonces, esfuerzo igual a poder con fe en medio. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta, Damara. Piensa por un momento, ¿cuál es el Kirtland en tu vida que has tenido que dejar para después recibir una bendición más grande? Son en mi cabeza, chan, chan, chan. Cuando estábamos recién casados, fíjate que aún seguía yo estudiando. Y entonces nunca pospusimos el tener hijos. Y fue algo muy bonito, pero ya íbamos por el tercero. Y yo seguía estudiando. Iba lento, pero seguía estudiando. Y me acuerdo que lloré mucho porque tenía que tomar la decisión de dejar algo que estaba terminando de hacer por mí, por mi persona. Y me acuerdo que habló muy sabiamente mi esposo conmigo y me dijo, es por algo bello. Y sí, actualmente puedo disfrutar de mis hijos creciendo en el evangelio y siendo criados por mí. Yo no me perdí nada de su niñez. Los sigo disfrutando porque ellos siguen creciendo. Y claro que ya estoy investigando cómo terminar mi carrera. Pero fue algo duro para ese momento. Pero el Señor me ha dado muchos premios por eso. Entonces, el Señor siempre va a dar bendiciones en su momento. Y hasta ya estoy viendo estudiar otra cosa. pero sin duda la mano del Señor siempre estuvo ahí para apoyarnos como familia. Y esa decisión creo que no me arrepiento nunca de haberla tomado porque me ha dado mucha dicha y felicidad en mi vida. Esa fue mi Kirtland. Gracias, Damara, por compartirlo. Y en verdad, seguir al Señor no es fácil, y menos en este mundo con tantas voces diciéndonos, Claro. diciéndonos las filosofías y las tendencias. Ajá. Primero tu carrera. Primero tu carrera, estás muy trabajo. joven. Bueno, todo lo que nos dicen, ¿no? Y me sirvió eso, estás muy joven, sí, puedes terminar la carrera después. Muy bien. Bueno, yo quiero compartirte lo siguiente, Damara. No importa en qué parte del mundo te encuentres, seguir a Cristo cuesta. Claro que sí. ¿Okay? A veces implica perder ingresos, a veces implica cambiar un hábito, a veces implica multiplicar tu tiempo, a veces implica horas de sueño o tiempo con tu familia. Pero los sacrificios sinceros nunca son dados en vano, nunca se pierden, se transforman en bendiciones eternas. ¿Okay? Así es. Entonces, yo quiero pedirte a ti que nos estás escuchando que analices qué sacrificio el Señor está pidiendo de ti. Probablemente no esté pidiendo que dejes tu casa el día de mañana. Probablemente esté pidiendo un corazón quebrantado y un espíritu contrito. O probablemente a lo mejor nada más está pidiendo que fortalezcas tu testimonio y lo compartas. Y bueno, yo creo que es importante que todos nosotros aprendamos la voluntad del Señor. Y como dice el título de esta clase, que las ganancias que van a ser mayores, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues esto es todo, Mara. Así es. Los invitamos a poder estudiar el resto de la clase. Precisamente habla de esto tan importante que es el diezmo, Adrián. Y me gustaría retomar un poco de esto. El Señor les había pedido que vivieran la ley de consagración, le había dado mayordomía sobre algunos terrenos y no se estaba llevando muy bien a cabo. Pero entonces el Señor le dio una ley menor, ¿verdad? Que es la del diezmo. Y hermanos, sin duda el llevar el diezmo a nuestras vidas, por ahí escuché alguna vez que alguien dijo, es que pago mi membresía al pagar diezmo, al estar en la iglesia pago mi membresía. Y no es así, es una cuestión de fe más que sea monetaria. Y gozamos de muchas bendiciones gracias al diezmo. Y en esas secciones
perfectamente lo explica. Y hay un discurso muy bello de la presidencia, creo que el de Ufdor lo dio, y precisamente habla de cómo se manejan los recursos en la iglesia. Y de veras doy testimonio, hermanos, de que se usan sabiamente para los bienes. Lo voy a repetir otra vez. Los usan adecuadamente para llevar a cabo, para que el reino de Dios se lleve a cabo correctamente aquí en la tierra. Y yo estoy maravillada de cómo la iglesia puede administrar el diezmo, que es el bien del Señor, ya no nos pertenece, es gracias a Él que tenemos todas las cosas y solamente es regresarle una porción de aquello. Y bueno, Adrián, como es costumbre, ¿qué tal si ponemos un emoji? ¿Qué te gustaría? ¿Unas monedas? ¿Hay unas monedas? Sí, hay unas monedas de oro y de plata. Pues unas monedas que representen nuestro diezmo, ya sean oro o plata. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.